sabe que eso no se lo voy a aceptar. A nadie se le está regalando nada de la nada. Hace poco más de un mes, el día 4 de julio, publicamos en FNM una columna acerca de esto, de la fuerte y desapercibida discusión que tuvo Gabriel Boric con un grupo de vecinas de sectores populares en Punta Arenas de la población Silva Enrique. Esa discusión, que repito, pasó más o menos desapercibida, trató sobre lo siguiente. A puertas de la ceremonia de entrega de terrenos para la futura biblioteca y archivo de la región de Magallanes, un grupo de vecinas del sector interpeló al presidente Boric por la situación migratoria en su región, en la zona austral de Chile. Reclamaron al presidente, principalmente, por los beneficios sociales que iban a parar a inmigrantes en desmedro de ellas, de las vecinas y sus familias. Y así le respondía Gabriel Boric, con esto de que acá a nadie se le está regalando nada de la nada. Y con cierta prepotencia, que a ratos es característica en Boric, las instaba a mencionar un caso con nombre y apellido de cara a las cámaras. Eso no es cierto. No, eso no es cierto. A ver, ¿cuántas multas? No, porque Dígame un yo caso. tengo gente que trabajó en la No me Unidad hagas Sur. ruido, yo tengo gente. Lo que hicimos desde FNM fue publicar una columna refutando lo dicho por el presidente Boric, con evidencia, con datos, con documentos del propio gobierno. Porque lo cierto es que las vecinas de la población Silva Enríquez no estaban tan equivocadas. Hay en Chile hoy beneficios para inmigrantes, incluso ilegales, y en muchos casos con prioridad, en materia de jardines infantiles, FONASA, gratuidad universitaria, entre otros. Esa columna en donde expusimos todo eso ya la han visto más de 100.000 personas. Y para los que no la vieron, quieren recordarla o profundizar, dejaremos el link en la descripción de este video. Pero más allá de eso, el punto es que una de las conclusiones a las que se arriba es que aquí en esta materia lo que tenemos es un verdadero cóctel molotov migratorio. Porque no solo se trata de que contamos con un estado de bienestar para los inmigrantes, del que no disponemos satisfactoriamente ni siquiera para los chilenos. Esto es un problema de múltiples dimensiones. Es social, económico, pero también cultural, de soberanía y, por supuesto, de seguridad, de cárceles y crimen organizado, y que involucra prevención y también represión. De nuevo, un verdadero cóctel molotov migratorio. El punto es que, de un tiempo a esta parte, estuvimos inundados de una retórica buenista sobre la inmigración, que atrapaba a personajes de izquierdas y derechas, a políticos, empresarios, autoridades religiosas y rostros de televisión. Y a quienes nos manifestamos en contra, me imagino que a muchos de ustedes les pasó, nos tildaron de racistas, discriminadores, xenófobos y los más ciúticos de iliberales y toda otra serie de burradas brutales, por supuesto. Lo cierto es que la realidad, como suele hacerlo, se impuso. El alcalde de Conchane denunció hace poco que más de 300 inmigrantes ilegales ingresan día a día por pasos no habilitados en su comuna. Hace unos días, un militar chileno que custodiaba nuestra frontera en Tarapacá fue atacado por inmigrantes bolivianos quienes le robaron su fusil, que en todo caso se encontraba sin cargador. Vaya a saber uno por qué. Hoy estamos en alerta, a la espera de cómo se desenvuelven finalmente las cosas en Venezuela. Y las cosas pintan mal. Todo apunta a que el tirano Nicolás Maduro se mantendrá en el poder. Y esto no es trivial, por supuesto, porque de los casi 8 millones de venezolanos que han salido de su país, 5 millones lo hicieron luego de la primera elección de Maduro. Y en Chile hay hasta la fecha más o menos entre 600 y 800 mil. Pero obviamente, y en vista de lo que está pasando en dicho país, se vienen nuevas olas migratorias. Lo decíamos, un problema de múltiples dimensiones y que requiere de acción inmediata. Aquí en la Fundación tomamos acción y contaré en un rato los resultados de esta, que les adelanto, son positivos, pero no sin polémica, porque hubo discusión en la Cámara de Diputados. Para allá, para acá, cuestionamientos, respuestas. La prensa del día en que esta columna se publica viene cargada de esto. En fin, pero antes de eso quiero dejar un breve comentario en lo relativo a la dimensión que concierne a la soberanía territorial y a la seguridad. En Chile son varias las herramientas con las que se cuentan para hacerle frente al problema de la inmigración y sus efectos. Mencionemos algunas. El control fronterizo para controlar, valga la redundancia, regular o en muchos casos impedir el ingreso de inmigrantes. Las expulsiones como sanción para inmigrantes que se internaron en el territorio nacional o permanecen en él de forma ilegal. Las cárceles para hacerle frente y desarticular a las bandas de la criminalidad organizada integradas o lideradas principalmente por inmigrantes. Y
¿Qué está pasando con todo ese sistema de herramientas? ¿Está funcionando como debiese? ¿Qué pasa con la frontera? En 2022 y 2023 ingresaron más de 110.000 inmigrantes ilegales. ¿Qué pasa con las expulsiones? En esos mismos 2 años se practicaron menos de 2.000 expulsiones. ¿Qué pasa con las cárceles? Entre 2022 y 2024, las bandas que operan desde ahí dentro han aumentado en un 88%. Conclusión: ninguna de las principales herramientas para controlar la invasión migratoria y sus efectos está operando correctamente. Ninguna. Pero a ver, hay otras más, y que es un paso intermedio entre la frontera y la expulsión, entre el control fronterizo y el decreto de expulsión. Me refiero a la reconducción, también denominada como devolución inmediata. ¿Qué es la reconducción? Es una herramienta legal que permite a las autoridades competentes el devolver inmediatamente al país de origen o procedencia a los inmigrantes ilegales que caigan en alguna de las siguientes hipótesis. Miren, hipótesis 1. Inmigrante que ingresa al país encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión o prohibición de ingreso podrá ser devuelto inmediatamente. Hipótesis número 2. Inmigrante que intente o haya intentado ingresar eludiendo el control migratorio o que se haya internado en el territorio no más allá de 10 kilómetros del límite fronterizo podrá ser devuelto inmediatamente. Hipótesis 3. Inmigrante que intente ingresar con documentos falsificados, adulterados o a nombre de otra persona también podrá ser devuelto inmediatamente. ¿Qué permite esto? ¿Qué es lo que permite? Simple: impedir que se termine por materializar un ingreso irregular y evitar el engorroso, lento y caro proceso de expulsión, que la verdad es que en la práctica casi no funciona. Ok, vimos que no hay control fronterizo, que prácticamente no se ejecutan expulsiones y que no hay infraestructura, régimen ni capacidad carcelaria para hacerle frente a las organizaciones criminales extranjeras. ¿Qué pasa entonces con la reconducción? ¿Está operando esta herramienta intermedia de manera correcta? No, para nada. Al igual que las demás, su uso está siendo absolutamente deficiente y sobre todo en la frontera con Bolivia. Miren, explico por qué. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué la reconducción tampoco está funcionando como debería? ¿Sabe por qué? Esto es un poco insólito, pero digámoslo. El gobierno no está devolviendo inmediatamente a inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia porque en parte así lo decidió. Eso, tal cual. ¿A qué me refiero? A que el no reconducir en dicha frontera fue una decisión del gobierno de Boric por intermedio del director nacional de migraciones, Luis Eduardo Taller. Una decisión del gobierno que incluso quedó por escrito, plasmada en la resolución número 39798 de extranjería de fecha 28 de abril de 2022. Sobre esa resolución, que hemos repetido hasta el cansancio que debe ser dejada sin efecto, hay novedades. Ya les contaré, pero primero veamos la resolución. Resolución 39798 del 28 de abril de 2022, que en su página número 3 establece que en paso fronterizo con Bolivia o en sus inmediaciones serán sometidos al procedimiento de reconducción solo los nacionales de Bolivia. ¿Por qué solo bolivianos? ¿Por qué se excluye a los inmigrantes ilegales no bolivianos que entran por Bolivia? ¿Cuál es el impacto de esta exclusión injustificada? ¿Qué efectos trae? Miren, un dato demoledor. Conforme a la información entregada en 2021 por el general director de Carabineros en exposición en el Senado, en la frontera con Bolivia se producen más del 80% de los ingresos clandestinos. ¿Y ustedes creen que quienes ingresan por dicha frontera son solo bolivianos? No, por supuesto que no. Y a esos inmigrantes ilegales no bolivianos no podemos reconducirlos, no podemos devolverlos inmediatamente. Así son las cosas, así de insólita. ¿Y todo esto nos debería sorprender? No, tampoco, porque lo cierto es que fue el mismo Gabriel Boric, junto a otros colegas, quien llevó la nueva ley de migraciones al Tribunal Constitucional. ¿Asesorado por quién? Por quien es hoy el subsecretario de Justicia Jaime Gajardo Falcón, militante del Partido Comunista. Eso lo sabemos, lo hemos dicho bastantes veces, pero ¿por qué es relevante mencionarlo ahora nuevamente? Porque ¿saben qué artículo impugnaron, entre muchos otros, los diputados de izquierda ante el Tribunal Constitucional de esta ley de migraciones? El inciso primero del 131. ¿Cuál es el 131? El 131 es el artículo que establece la figura de las reconducciones. No sorprende, claro, pero no por eso deja de ser insólito e inaceptable, y por lo mismo
En esa columna que yo les comentaba al comienzo, anunciamos que desde FNM tomaríamos acción y así lo hicimos y esa acción está teniendo resultados. Miren, les cuento. Días después de que se publicó esa columna, elaboramos y enviamos una solicitud dirigida a todos y cada uno de los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana y de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, para pedirles qué cosa. Las siguientes peticiones en concreto. Veamos. Primero, solicitamos que en la sesión respectiva de la comisión citada para tal efecto se diera cuenta de la comunicación y se discutiera su contenido. Segundo, pedimos que se remitiera la comunicación al Ministerio del Interior de Carolina Toá, a la Subsecretaría, al Servicio Nacional de Migraciones y a toda otra institución que correspondiera. Y por último, solicitamos que se citara al Director Nacional de Migraciones, don Luis Eduardo Taller, para representarle los problemas que esta resolución traía e instarlo a dejarla sin efecto en el sentido de no limitar los procedimientos de reconducción a los bolivianos y efectuarlos sin exclusión alguna de nacionalidades. Esto último, grábenselo. Instamos al Director Nacional de Migraciones en múltiples instancias a dejar sin efecto la resolución número 39798 que limita las reconducciones. Sigo. ¿Cómo nos fue con los diputados? ¿Cómo creen ustedes que nos fue? Miren, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, comandada por la derecha, nos ignoraron, como si la cuestión migratoria no fuera un problema de seguridad nacional de primer orden. Pero, en fin, vamos a lo positivo. En la Comisión de Gobierno Interior tuvimos éxito, ya que el diputado de la UDI por el Distrito 5, Juan Manuel Fuenzalida, acogió nuestra solicitud. Varios de los miembros de la comisión recibimos un correo a nuestros correos institucionales del señor Francisco Cancino, de la Fundación Nuevamente, y en ella nos hace llegar información que creo que es bastante importante y que se ha discutido mucho en esta comisión, que tiene relación con el tema de la reconducción de los migrantes ilegales no bolivianos hacia Bolivia. Todos sabemos que el colador en nuestra frontera está en los distintos pasos fronterizos ilegales que hay en esos 800 kilómetros de frontera que tenemos con el país de Bolivia. La intervención del diputado Fuenzalida es más extensa que lo que acabamos de mostrar, pero en concreto, Fuenzalida hizo el trabajo. Solicitó los oficios respectivos, requirió la presencia del director en una sesión de comisión para discutir el asunto y cuestionó la resolución que limita las reconducciones en la frontera con Bolivia en vistas a dejarla sin efecto. Y en razón de todo eso es que, para fecha 13 de agosto, la comisión citó a sesión para discutir, entre otras cosas, la resolución del Servicio de Migraciones que limita las reconducciones, con la presencia del Director Nacional de Migraciones, Eduardo Taller, y la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. La ola migratoria va a haber pasado mucho antes que nosotros tengamos una conclusión satisfactoria de parte del gobierno boliviano, que por lo demás, y seamos correctos, no tiene mayor interés en los intereses de Chile tampoco. A ver, si es que la sesión de la Comisión de Gobierno Interior puede resumirse de algún modo, es así. Diputados pidiendo explicaciones por doquier, como se debe, conforme a su rol fiscalizador, y un gobierno dando malas excusas, como acostumbra hacerlo el que tenemos actualmente. Y todo parte así, con estas palabras de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, con las que, de algún modo, intenta explicar por qué no se hacen reconducciones actualmente. Lo primero que creo que es preciso señalar para partir la presentación es señalar que nosotros con Bolivia no tenemos un acuerdo suscrito en materia de reconducciones. No me diga que no tiene un acuerdo de reconducciones, señora subsecretaria. Obvio que no lo tienen, pues. Si eso es evidente. Si el gobierno de Boric lo que tiene es una declaración unilateral propia que impide las reconducciones de inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia. Eso es lo que tenemos, pero en fin. De la Fuente tiene que encontrar alguna explicación para el asunto e insiste. Yo quiero volver a reiterar y a recordar que un país con el que no tenemos relaciones formales del año 1978, más que a nivel de consulados generales, plantea un desafío para nuestra política exterior. Lo que está diciendo la subsecretaria, eludiendo completamente el punto acerca de la resolución número 39798, es que si no se hacen devoluciones inmediatas en Chile es porque Bolivia no lo permite. Lo cierto es que eso es solo una parte del problema, y conocida, y que por lo demás no es ineludible ni un obstáculo infranqueable. Además, eso no explica en ningún caso la dejación de este gobierno en la materia, porque les recuerdo que antes que ustedes llegaran, en esa frontera sí se ejecutaban reconducciones. No masivamente, por supuesto, pero algo había. La posición de Bolivia tampoco explica que el gobierno activamente haya decidido impedir las reconducciones por resolución en abril de 2022. Y por último, tampoco es aceptable intentar ampararse en razones diplomáticas históricas. A ver, ¿cómo es esto? ¿A qué me refiero? A que si la misma subsecretaría
reconoce que no hay mayores relaciones con Bolivia desde 1978. ¿Qué diablos espera? ¿Formar un lazo que no ha existido en 45 años? ¿En qué? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Estará dimensionando el nivel de urgencia de la cuestión? ¿Se estarán representando en sus planes que no podemos esperar a que Bolivia se le ocurra con qué otra cosa seguir chantajeándonos para recién ahí empezar a pensar si recibir de vuelta o no a inmigrantes ilegales que ellos mismos dejaron pasar hacia nuestro territorio? Y si de diplomacia estamos hablando, ¿habrán calibrado en extranjería el nivel de aliados de Bolivia? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Y cómo es que estos se oponen diametralmente a los nuestros? Hay que conectar. Sinapsis, pues. Sus aliados son Venezuela, o sea, Maduro, Irán, Rusia. Tienen una demanda marítima en nuestra contra como principal objetivo, como fin constitucional. Ellos no quieren ser nuestros amigos, quieren utilizarnos como lo han estado haciendo desde hace demasiado tiempo. ¿De verdad se cree que con diplomacia llegaremos a esto? ¿Cuándo Chile mostrará dientes? ¿Está siquiera considerado esto por De la Fuente? Miren, difícilmente, porque la instaron a tomar medidas y esto es lo que dijo. ¿Cómo se incrementa la presión? Es muy difícil en el escenario internacional pensar en incrementar sustantivamente la presión, al menos con las armas que nos entrega la diplomacia, ¿no? Nosotros con la diplomacia lo que podemos hacer es tratar de habilitar canales de diálogo, generar acuerdos y que esos acuerdos en la práctica se cumplan. Y es, entre comillas, divertido todo esto, porque la verdad es insólito. La misma De la Fuente se presenta en la comisión a decir que los resultados en reconducciones son escasos. Lo primero que tenemos que señalar es que lo que en materia de reconducciones, ahí cuando existió, hay un escaso resultado de los datos que nos entrega la PDI. Y claro que deben ser escasos, pues. ¿Qué más se podía esperar si es que se ha decidido, se ha optado voluntariamente por no reconducir? Es una decisión de su gobierno en la materia. En fin, vamos a pedir los datos sobre los resultados concretos en materia de reconducciones. ¿Cuánto se ha reconducido en este gobierno? Y de ahí no podrán escaparse. Bueno, de hecho, desde FNM ya hicimos la solicitud y ahora estamos a la espera de la respuesta y los publicaremos apenas los tengamos. Pero sea como sea, esto fue. Así se explicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile con respecto a las deficiencias en reconducciones. Y eso que no les transmití a ustedes el festival de humo, porque realmente la mayor parte de su exposición fue eso. Espacios de colaboración para iniciar un diálogo en unas ventanas de oportunidad que para tener una cierta expectativa, rehabilitar canales de diálogo. Exploración, diálogo, reuniones, espacios de colaboración, ampliación de la conversación, ventanas de oportunidad, una voluntad positiva. ¿De qué está hablando? Esto no fue tan distinto a escuchar a Beatriz Sánchez en su campaña presidencial de 2017. En fin, los diputados presentes, lógicamente, estaban atónitos. El punto de la sesión para el cual fue llamada a dar explicaciones era este, las reconducciones y la resolución que las impedía. ¿Y saben qué? Les doy un dato. La subsecretaria tuvo la palabra por más o menos 30 minutos, un poco más. ¿Y saben cuánto de eso fue dedicado a reconducciones? 3 minutos, nada más. Le dedicó casi el mismo tiempo que a la situación de los denominados pasos ancestrales fronterizos. Por eso es que los cuestionamientos de los diputados tuvieron todo el sentido. Le dijeron que la ex canciller Urrejola y el canciller Van Claveren ya habían dado exactamente las mismas monsergas. Y el diputado Kaiser dio en el clavo, en uno de los puntos importantes de la cuestión. Y luego el diputado Fuenzalía también complementó. La pregunta que me gustaría hacer a la subsecretaria es: ¿hasta cuándo le estamos ofreciendo la zanahoria a Bolivia y cuándo vamos a ofrecer garrote? Eso es, los intereses de Bolivia no confluyen con los de Chile, los aliados tampoco. Y no por casualidad es que las relaciones están como están desde 1978. Y por eso es que las interpelaciones, tanto de la Fuente en lo relativo a las relaciones con Bolivia, como a Taller por la resolución que impide las reconducciones, son de todo sentido. Me gustaría saber por qué se adoptó esa decisión y por qué no se ha dejado sin efecto para ponerle también presión al gobierno boliviano. Al cuestionamiento del diputado sobre la resolución número 39798 salió al paso Eduardo Taller, el esquivo, el gran excusador. ¿Y sabe qué hizo? Primero dijo que no se hacían reconducciones porque Bolivia no lo permitía, y luego descargó la responsabilidad en la PDI. Dijo que ellos los habían pedido y que él solo había accedido, pero por su firma parece que no se hace cargo. Ojo, hay 10 funcionarios de turno de día en Colchane y 4 de noche de la PDI. Tenemos que tener a los funcionarios realizando un procedimiento infructuoso. A ver, vamos al fondo. ¿Es esto realmente un problema de funcionarios? Porque para contratar a más de 100.000 amigotes en el Estado parece no haber problema.
Si de incluir a sociólogos a destajo en el Servicio de Impuestos Internos, adelante nomás. O de múltiples expertos en género en las más variadas reparticiones públicas, démosle. Ahí sí que se puede. Para eso sí que hay funcionarios. Si esto es el colmo, a ver, dejar sin efecto una resolución, ¿resolvería el problema? No, evidentemente no, pero sin duda era el primer paso que debía darse y una primera señal para Bolivia, como hemos estado insistiendo y como bien dijo el diputado Fuenzalía. Pero una vez hecho eso, debe avanzarse, porque si Bolivia no responde a la zanahoria, tendrá que hacerlo al garrote. Sí, pues, a ver. A los bolivianos no se les pide pasaporte para ingresar a nuestro país. Tienen acceso prioritario al puerto de Iquique. No se les revisan los camiones que llegan a nuestros puertos y se dirigen a Bolivia. ¿Vamos a seguir dejando que los rusos descarguen petróleo en nuestro territorio para beneficio de Bolivia? Dejo eso ahí, miren, porque formas para presionar a Bolivia existen y por montones. Si acá la cuestión final se trata de quienes están a cargo de manejar el garrote. Y ahí el problema es de peón a paje. Eso fue la sesión de comisión del pasado 13 de agosto. Solicitamos a los diputados que requirieran la presencia de las autoridades migratorias en la comisión y que dieran cuenta de la polémica resolución número 39798 en vista de dejarla sin efecto. Y así se dieron las cosas, pero no todo quedó ahí. ¿Saben qué más pasó? El día miércoles 21 de agosto, y luego de la polémica sesión de Comisión de Gobierno Interior, se publicó en el Diario Oficial una nueva resolución del Director Nacional de Migraciones en la que, escuchen bien, se dejaba sin efecto la resolución número 39798 y se dictaba la nueva resolución número 14440 que aprueba nuevas instrucciones de reconducción de extranjeros. Así, exacto, como lo oyó. Miren, cito, que atendido lo anterior, este director nacional viene a dejar sin efecto las resoluciones exentas número 39798 de fecha 28 de abril de 2022 del Servicio Nacional de Migraciones y aprobar el protocolo de reconducción que se transcribe en la parte resolutiva del presente documento. ¿Qué va a pasar ahora entonces con las reconducciones? Luego de toda la presión que se hizo para echar abajo esta inaceptable resolución de migraciones, ¿cuál fue el cambio que hizo el gobierno en la materia? Miren, les cuento la nueva regulación de las devoluciones inmediatas. ¿Qué hizo el gobierno? Eliminó la regulación específica que tenía la reconducción con respecto a Bolivia. Eliminó la prohibición específica de reconducción de inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia. Dejó sin efecto la resolución 39798 que establecía esa prohibición y cambió la regulación. ¿Y en qué quedó ahora? Veámoslo. Cito la nueva resolución número 14440 de migraciones. En el evento que un país vecino no reciba a la persona extranjera sometida al procedimiento de reconducción por no ser su nacional, no será necesario confeccionar el acta de reconducción, sino que se debe denunciar a la persona extranjera por la infracción migratoria de ingreso al país eludiendo el control migratorio y establecer las medidas de control administrativo correspondiente, haciendo presente en el informe policial el hecho que la autoridad del país vecino no recibió a la persona reconducida. Asimismo, se deberá dar inicio al procedimiento sancionatorio de expulsión de conformidad a lo establecido en el artículo 132 bis de la ley número 21.325. ¿Qué se hizo acá? Traduzco. Se eliminó la referencia expresa a la prohibición de reconducción en Bolivia y se estableció una regla general de no reconducción para aquellos países que no lo permitan. ¿Saben qué es esto? Una buena y una mala. La mala. Parece ser que el gobierno hizo de la regla que teníamos con Bolivia el procedimiento general. O sea, ahora ante cada país que se nos plante y nos rechace las reconducciones, Chile cederá porque sus autoridades de Relaciones Exteriores y Migración así lo han declarado. Salvo que esas mismas autoridades se decidan de una buena vez por el garrote. La buena, ¿sabe cuál es la buena? Que la prohibición de reconducción ahora es más sutil y por tanto mayor presión se puede ejercer respecto al gobierno para que comience a hacer el trabajo de devolver inmediatamente a inmigrantes ilegales en la frontera con Bolivia, que es donde más se generan problemas de ingresos clandestinos. Esto porque ya no hay una resolución en que se diga a priori y expresamente que en la frontera con Bolivia no se pueden hacer reconducciones. Eso ya voló. La resolución 39798 fue dejada sin efecto. Adiós. En fin, después del repaso de la sesión de la Comisión de Gobierno Interior, las novedades sobre esta nueva resolución de migraciones, uno pensaría que todo sigue mal en la materia. Y la verdad es que con el gobierno tal y como está, y como es, así parece ser. Pero déjenme decirles que hay ciertas notas positivas. Primero, la problemática de resolución número 39798,
que impedía expresamente las devoluciones inmediatas de inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia fue instalada exitosamente y es un tema respecto del cual se debe seguir presionando, porque, se los digo de buena fuente, al gobierno le incomoda profundamente, en especial a quien dirige migraciones. Y estas modificaciones no son casuales. Segundo, ahora con la nueva resolución no hay prohibiciones de reconducción referidas expresamente a determinados países, como por ejemplo a Bolivia. De este modo, no hay excusas para no presionar con el garrote a países que se nieguen a las devoluciones inmediatas de inmigrantes ilegales. Tercero, se puede ver que hay diputados dispuestos a tomar la batuta en el asunto y no soltarlo. Y si nosotros podemos colaborar en su trabajo, aquí estaremos. Y cuarto, desde FNM vamos a seguir presionando con la cuestión, porque se están viendo resultados, porque desde aquí se puede ser efectivo. Recapitulo. Primero, denunciamos la resolución número 39798. Segundo, solicitamos formalmente a los diputados de las comisiones respectivas el citar a las autoridades competentes para dar cuenta de la resolución y dejarla sin efecto. Tercero, se logró llegar a diputados y que estos solicitaran la sesión en la que las autoridades tuvieron que dar explicaciones con respecto al tema, insatisfactorias, por supuesto, pero quedaron en evidencia. Y cuarto, y ahora 21 de agosto la resolución fue dejada sin efecto. Y seguimos, como les comentaba, ya solicitaron los datos de reconducciones en la administración Boric y créanme, nos llegarán en el corto tiempo y no serán alentadores para el gobierno. Y una vez que tengamos eso, plantearemos el siguiente curso de acción hasta que se adopte una regulación del procedimiento de devolución inmediata de inmigrantes ilegales que sea satisfactorio a las necesidades urgentes de nuestro país y se instalen, además, en la discusión, las medidas de presión que se deben tomar con Bolivia. Pero para que todo eso funcione, necesitamos el apoyo constante de todos ustedes. Y por eso quiero pedir cosas concretas. Nada de vaguedades, nada de invitaciones a luchar por la libertad ni a pelear por Chile, no. Cuestiones concretas. Primero, necesitamos de eco, necesitamos que el mensaje se replique. Por eso, por favor, compártanle este video a su diputado y envíenlo a 3 grupos de WhatsApp o a 6 contactos y pídanle a esos destinatarios que hagan lo mismo. Y segundo, si creen que nuestro trabajo es necesario y quieren que así se mantenga o aumente en su intensidad e influencia, suscríbanse a FNM con un monto de aporte mensual. No tiene que ser grande, cada aporte vale. El punto es que se haga y permanezca en el tiempo. Abajo, en la descripción de este video, dejaremos las 3 formas que tenemos para aportar. Que no se te olvide. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.